3 aspectos que determinan el éxito para cuidar nuestras suculentas. Hola amigos, ¿cómo están? Por aquí Silvia nuevamente transmitiendo desde el pedacito de cielo. Estamos ubicados en la ciudad de Guatemala. Tenemos un clima bastante benévolo en este país, comprendido en 2 estaciones. En lo que se conoce la estación seca, llamada verano, y lo que se conoce como estación lluviosa, denominada invierno. Estas tienen una duración de 6 meses, más o menos desde finales de octubre a finales de abril corre el verano, y de principios de mayo a finales de octubre corre el invierno. El día de hoy quiero platicarles un poquito sobre los cuidados básicos para cultivar suculentas. Hoy les quiero platicar sobre 3 aspectos que determinan realmente el triunfo o el éxito para cuidar nuestras plantitas. ¿Cómo el triunfo o el éxito? Pues sí, cuidar suculentas pues es bastante fácil, pero hay especies que nos lo complican porque son un poquito más sensibles, un poco más delicadas. Y bueno, entonces voy a compartirles esto a modo de un triángulo. Miren la imagen que les presento ahorita, a modo de un triángulo en el que nosotros podemos encontrar 3 vértices. En esos 3 vértices vamos a encontrar que tenemos la iluminación, tenemos los riegos y tenemos el sustrato. Pero en medio y englobando nuestro triángulo vamos a encontrar lo que es el control de plagas, ¿verdad? Son estos aspectos los que realmente tenemos que aprender a controlar y a barajar en este mundo de las suculentas. Acompáñenme. El primero de los vértices de nuestro triángulo del cuidado de las suculentas incluye la iluminación. ¿Qué tipo de iluminación van a requerir nuestras plantitas? En un video anterior yo les mencionaba que podemos encontrar 2 tipos básicos de iluminación: lo que es el sol directo y lo que es el sol filtrado. El sol directo es aquel que da en pleno sobre las plantas durante determinado periodo de tiempo. Es decir, puede ser que le esté dando en su jardín el sol directo en la mañana, o puede ser que les esté dando por la tarde, pero lo que es importante es saber que el sol va a incidir directamente sobre las hojitas de su plantita, sobre la plantita en sí. El otro de los tipos es el sol filtrado. El sol filtrado puede lograrse a través de 2 maneras. La primera es natural, que sea a través de árboles que están proveyéndole de alguna manera un poco de sombra a nuestras plantas, o bien de forma artificial que se consigue colocando lámina de policarbonato, o colocando techos de vidrio, o colocando malla sombra, lo que se conoce como polisombra en otros países también, y aquí en Guatemala muy concretamente que se conoce como sarán. El sarán lo puede uno conseguir con el 60%, el 80%, el 90% de filtración y en varios colores. Se recomienda conseguirlo en colores que no oscurezcan el área. Puede reducir el paso del sol, sí, pero mantener el área clara, porque aun cuando las plantas requieren tener un sol o una iluminación ambiente, se requiere que sea bastante la iluminación, ¿sí? O sea, nuestras suculentas, en muy extraño caso, van a ser plantas que no les va a gustar para nada el sol. A casi todas les gusta. Y prueba de ellos es que miren cómo están ellas siendo expuestas a plenas 11 de la mañana.
y vean ustedes cómo ellas están siendo iluminadas. Tengo un techo de policarbonato, de lámina de policarbonato acá, que me filtra los rayos UV. Eso sí, genera un calor que no se los puedo describir. Es aquí donde ven, estoy acalorada. Y así la pasan mis plantas porque está siendo iluminado desde que aparece el sol aquí arribita de la pared hasta que se mete allá del otro lado, allá detrás de la otra pared. Pero para esto, pues pasa 8 horas aquí iluminando. Entonces, no todas las 8 horas está dándoles en pleno mis plantas. Les da en promedio de 8 a 2:30 o 3 de la tarde. El sol filtrado es el tipo de luz indirecta que va a incidir sobre nuestras plantitas de manera que no las puede llegar a quemar. Sí ilumina, pero no quema. Mientras que el sol directo sí puede llegarlas a quemar porque los rayos del sol inciden directamente sobre nuestras plantas y esto puede ser en la mañana, en la tarde o a lo largo del día. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tomar con referencia a nuestras plantitas a la hora de buscarles una ubicación? Bueno, recordar de dónde provenían o averiguar cuando uno las compra en línea. Si ellas están colocadas en un lugar como una especie de invernadero, vamos a tener que adaptarlas previamente. ¿Cómo las adaptamos? Pues colocando la plantita en un lugar donde le dé primariamente sol de la mañana, en un lapso de tal vez 2 horas tempranito, e irle aumentando semanalmente el horario. Lo mejor es irla adaptando de a poco. La puedo sacar, hoy la quiero adaptar a la luz del sol directo, la voy a sacar entonces para que le dé de 8, de 7 a 9 esta semana. La próxima semana le aumento 1 hora o 2 horas y media, dependiendo de qué tan fuerte está haciendo el sol realmente, y así la voy a, ya saben ustedes que esto no puede faltar, y así puedo yo entonces adaptarla de manera que ella no vaya a sufrir. Van a tener quemaduras en todas sus hojitas, aparecerle unas manchas cafés luego, y si se llega a quemar el ápice puede ser mortal para ella. Es preferible que las plantas reciban la luz del sol más o menos hasta las 11 de la mañana, si las vamos a tener con sol de la tarde, que les dé a partir de las 3 de la tarde en adelante. ¿Por qué? Porque los rayos del sol a mediodía son los más intensos y son los que más quemaduras probablemente pueden causar. Bueno, esto es lo que nosotros consideramos dentro de lo que es la iluminación. Esto de la iluminación es uno de los temas centrales que nosotros tenemos que determinar con las nuestras. Tenemos que lograr encontrar el equilibrio para que ellas puedan desarrollarse y mostrar toda su potencial, todas sus características potenciales. Ahora bien, ¿qué pasa? Nos vamos al segundo vértice de nuestro triángulo, el sustrato. ¿Qué tipo de sustrato vamos a manejar para suculentas? Podríamos intentar manejar un mismo sustrato, el famoso sustrato que venden para cactus y suculentas, pero yo recomiendo que analicemos cómo es este sustrato, cómo es el lugar de origen de nuestra planta. Las plantas suculentas son oriundas de lugares muy áridos, es decir, donde no va a haber mucha agua, donde probablemente van a estar insertas en rocas, en peñascos o suelo totalmente arenoso. Entonces vamos a ver que necesitan un sustrato predominantemente drenante, suelto, poroso, y que cuando ustedes lo toman entre sus manos y lo aprietan y lo vuelven a soltar, no se apelmace, ¿verdad? Entonces, vamos a procurar buscarle un sustrato que sí tenga
suficientes nutrientes, pero que sea predominantemente mineral. Muy bien, acá les traigo a mostrar dos tipos de sustrato. Tenemos el sustrato mineral, predominantemente mineral. ¿A qué me refiero yo con que sea mineral? Predominantemente mineral es que va a tener una mayor cantidad de piedra pómez, para quienes tengan a disposición en sus países. Puede ser perlita o vermiculita, tepojal, tezontle, el tipo de sustrato que va a crear poca tierra y mucha piedra, ¿sí? Entonces, este sustrato que yo tengo acá es un sustrato, pues está creado para ser manejado en intemperie en la época de lluvia. Alcanza entre el 80 y el 90% de contenido mineral. ¿Esto para qué? Para que sea totalmente drenante. Vean, si yo lo tomo entre mis manos, y es lo que les decía, y trato de apretar y de generar una bolita con él, aquí, no lo consigo, por más no se apelmaza, ¿sí? Entonces, este es el sustrato ideal para mis suculentas si yo las voy a tener en exteriores y si vivo en un lugar predominantemente húmedo o si estoy en una época lluviosa. Luego tengo el sustrato a más o menos un 60% mineral. Vean ustedes, tiene más contenido de peat moss. Yo uso peat moss y uso lombricompost, ¿verdad? O sea, tierra humus de lombriz. Pero ya no uso tierra negra. ¿Por qué no uso tierra negra? Porque por consejos de una cultivadora que tiene mucho renombre en Guatemala, Mayra Solórzano, y quien tiene mucho éxito con sus plantitas, me dijo, no le pongas tierra negra. Si le pones tierra negra, vas a tener el inconveniente de que van a aparecer los hongos. ¿Quieres evitar los hongos? Quítale la tierra negra. Y bueno, eso hice. Y miren ustedes, sí, he perdido algunas plantas con este invierno que les comentaba en otros videos que ha sido bastante crudo, pero no tantas como creeríamos. Tal vez he perdido 5 plantas. La última que perdí fue mi Pinky Trumpet. Y esa plantita, no sé qué fue lo que le pasó en realidad. Ella perdió sus características por algún motivo que estaba ajeno a su naturaleza. Algo le pasó. Y luego pues se murió, ¿verdad? Pero vamos al hecho. Vean las plantas. Alguna vez aparece por ahí el oidio y tengo que estar ahí detrás y echándole, pero en términos generales, eliminar la tierra negra de mi sustrato fue lo mejor que pude hacer. Entonces, ¿qué tipo de insumos estoy manejando? Les comparto un video donde les explico qué componentes le pongo a mi sustrato para intemperie. Tal vez si no les sirven las cantidades, porque el caso de ustedes sea no tener las plantas en intemperie o no tener un lugar, un clima tan drástico donde llueve demasiado por demasiados días. Pero sí puede servirles el tipo de ingredientes que le pongo. Pero para hacerlo fácil, le pongo, vamos a ver, me voy a acercar ahí a la cámara. Le pongo piedra pómez, le pongo peat moss, me ayuda mucho a enraizar. Le pongo humus de lombriz, le pongo cascarilla de arroz, ceniza y tierra de diatomeas. Estos son los componentes centrales que lleva, un poco de azufre también para evitar la aparición de hongos, porque el azufre, como ustedes saben, es fungicida. Miren ahí, tal vez aquí está mejor la visibilidad. Y también si lo quiero apelmazar, no lo logro, ¿sí? Este es al 60%, que es el que uso comúnmente para mis plantas que han ido integrándose luego a mi pedacito. ¿Qué más les puedo recomendar? Bueno, busquen qué tipo de planta
es la que van ustedes a sembrar con qué tipo de sustrato. Por ejemplo, tengo acá un sedum deltoides. Vean ustedes la suculencia de sus hojas. Evidentemente, este puede tener un sustrato un poco más mineral debido a que sus hojas no van a requerir tanto riego comparadas con, vamos a ver qué hojitas son delgaditas. Comparado con la suculencia de las hojas de este Sempervivum. Evidentemente este va a requerir agua más rápido que este, porque el reservorio de agua que tiene este es mayor. Evidentemente lo mismo pasa con plantas grandes y con plantas pequeñas. Entonces, la cantidad de contenido mineral va a depender también del tipo de planta de la que se trate. Por ejemplo, si yo les muestro un agavoides, permítanme que aquí tengo un agavoides romeo mexicano, ¿sí? Los agavoides necesitan un sustrato más mineral porque ellos tienen dificultad para tolerar cantidades excesivas de agua. Ellos con facilidad se pudren. Entonces, ¿qué es la recomendación con ellos siempre? Pues ponerlos en un sustrato más mineral. Entonces consideremos eso. ¿Qué tan mineral está siendo nuestro sustrato? ¿Qué tan drenante es? Y aunado a esto, tenemos que tomar en cuenta también la cantidad de orificios que pueda tener nuestra maceta donde estamos colocando nuestras plantitas. Debemos cerciorarnos que tenga los hoyos de drenaje bien abiertos, que sean varios. No sé si son capaces de ver. Esta plantita tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoyos de drenaje. No son grandes, pues la maceta no lo es, pero sí tiene la cantidad suficiente para que el agua pueda salir, no se estanque, no quede ahí creando un foco de humedad. Entonces, esos son los detalles muy importantes a considerar con el tema del sustrato. Ahora bien, pasamos al último de los vértices de nuestro triángulo del cuidado de las suculentas. Este incluye los riegos. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede con los riegos? Nosotros estamos siendo bombardeados por información en la que se nos dice que debemos regar una vez a la semana o debemos regar 2 veces a la semana. Señores, la cosa no es así de sencilla. Yo en este espacio, en este pedacito que es de 4 por 4 metros, que está colocado debajo de una lámina de policarbonato, que como ven ustedes tiene bastante ventilación, riego 2 veces por semana. ¿Por qué? Porque mi sustrato es bastante mineral y porque se seca con el calor que se genera acá adentro, ¿sí? Entonces, vamos a tomar en cuenta para determinar los riegos. Primera situación, el clima. ¿Qué clima tenemos? Guatemala es un país que tiene en promedio, en un día o en una estación, digamos, de verano, en un día que es parcialmente nublado, tenemos el 74, más o menos, % de humedad ambiental. Cuando pasamos a invierno, alcanzamos el 90-95% de humedad ambiental. Y cuando cae ciclón, cuando llueve y vuelve a llover, y llueve por lapsos de 6 horas, y se genera una humedad tal que alcanzamos el 100%. Entonces, de eso va a depender. Otra cosa que es bien importante, por favor, me lo han mencionado en algunas ocasiones y lo he podido evidenciar, y es que nosotros siempre tenemos que mantener hidratadas nuestras plantas. Sí, es cierto
que hay humedad ambiental. Es cierto que ha estado lloviendo, pero si hay mucha humedad ambiental y la planta está deshidratada y hacemos la suma, humedad ambiental más planta deshidratada igual pudrición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros, si tenemos como yo las plantas a buen resguardo en un techo que las puede aislar de mojarse y que traslade esto a hacer un riego controlado, entonces yo tengo que regar con la misma frecuencia que lo he venido haciendo todo el tiempo. Y prueba de eso, miren ustedes las plantas cómo están. Como les digo, 5 bajas en todo el invierno. ¿Ya? Entonces, y ya vamos por septiembre. Entonces, nos queda un mes y medio. Hoy es 16 de septiembre. Nos queda un mes y medio de invierno. Y las plantas, gracias a Dios, han sobrevivido. He ido poniendo mucha atención, he ido tomando en cuenta un montón de consejos, y ese consejo que me dieron de colocar las plantas y mantener los riegos sistematizados ha sido uno de los mejores que tengo que considerar. Bueno, si el sustrato está seco, debo regar, pero no solamente me voy a venir acá y voy a decir, no, está húmedo por aquí arriba, no, está seco por aquí arriba. No, señores, yo voy a tomar un palito, que puede ser un palillo de dientes, que puede ser un palito de esos con los que hacemos pinchos, y voy a insertarlo y voy a ver qué pasa. ¿Está húmedo? ¿No está húmedo? Eso es el mejor indicativo. Claro está, no todas las plantas van a estar igualmente húmedas en un mismo jardín, pero entonces yo voy con las plantas que sé que probablemente podrían tener un poco de más humedad. Si ellas están húmedas, no riego. Si ellas están secas, riego en masa, ¿sí? Pero hay unas situaciones muy importantes. Si yo voy a regar, tampoco empolvada. Miren mi lindura, este es un agavoides variegado. Miren de su hojita y tiene variegadito. Bueno, yo no voy a regarle encima a la planta. O sea que no es como muy recomendable que yo agarre la manguera y me ponga y le dé duro a todo. No, voy a tomar, si voy a usar la manguera, la pongo en modo chorrito de agua, ¿verdad? En modo de regadera, y le voy a echar el agua en las orillitas, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea el sustrato el que se moje por completo, pero la planta no sufra, pues que no se vea mojada. Esto no quiere decir que la primera la va a matar. Hay especies que son tan delicadas que es probable que sí, pero la mayoría no. Entonces hay que tomar en cuenta que es importante no estar mojando la planta, ¿verdad? Otra cosa que es bien importante a considerar es, ¿están en floración? ¿Tienen hongo? Entonces, si tienen una floración extendida, mejor no las vamos a regar con la misma constancia, vamos a espaciar un poquito. Si tiene hongo, vamos a espaciar un poquito, porque lo que queremos es no crear un ambiente más húmedo, ¿verdad? Entonces, son cosas que por favor vamos a tomar en cuenta para determinar cómo las vamos a estar regando, ¿ya? Bueno, esto en cuanto a los riegos. Luego nos va a incluir un aspecto muy importante, y es la fumigación. La fumigación nos va a ayudar a prevenir o a atacar plagas, sea por hongos, por cochinilla, por pulgones, araña roja, qué sé yo, cuáles bichos pueda estar atacando nuestras plantas, ¿verdad? Entonces, si es por prevención, vamos a echar una vez al mes nuestro fungicida a modo de riego. A modo de riego significa que lo vamos a echar en el borde, en la orillita de la planta. Si por el contrario yo
vengo y encuentro una plantita. Vean ustedes, aquí tengo mi Moon Haze y su hijuelo tiene hongo y casi me da el patatús. Bueno, miren, ¿lo ven ahí? Oidio odiado. Bueno, acá yo puedo aplicar el fungicida sistémico a base de riego en la plantita, en la parte del borde de la maceta, y además le voy a aplicar tópico a modo de spray. Voy a tomar mi fungicida, lo meto en un atomizador y lo voy a atomizar en sus hojitas para ayudar a que sea el mecanismo más veloz, más rápido para poder combatir este hongo. ¿Qué pasa cuando tenemos pulgones? Las floraciones, las floraciones tienen la tendencia de pues secretar una especie de miel para atraer a los polinizadores y todo el rollo para que ésta pueda reproducirse por las semillitas y toda la cosa. Pero esa miel atrae los pulgones. Y cuando vemos nosotros la floración con puntitos negros, esta no tiene, bendito sea Dios, pero aquí ven ustedes una floración. ¿Ven? Cuando la floración tiene puntitos negros, llegó la hora de que tenemos que fumigar y tenemos que cortar la floración. La cortamos aquí a esta altura y fumigamos nuevamente, como les decía, acá en la orilla de la plantita. Esto para evitar todo tipo de propagación, porque los pulgones son la cosa más terrible para infestar. Tienen una aleación, un tratado ahí con las hormigas y esto se vuelve el acabose. Entonces, importante fumigar con el insecticida apropiado. Mejor si es un insecticida natural. Fíjense que yo les voy a contar. Yo uso alcohol al 88%. No lo aplico a mis plantas a esta hora. Aplico más o menos a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, que ya se puso el sol. Y entonces yo no voy a tener ningún problema de que me vaya a quemar, porque el alcohol sí puede llegar a crear quemaduras si se expone al sol. Lo atomizo en todas mis plantas y bendito sea el Señor que yo no tengo plaga, ¿verdad? Entonces, de repente por ahí me sale una cochinilla, por allá me sale un pulgón, quito, vuelvo a echar. Todos los meses aplico alcohol y las plantas están nítidas. La única que ha sido bastante sensible a esto es el Senecio repens. Se los voy a mostrar. Él se quema con facilidad. ¿Ve? Este es el Senecio que les digo que es bien sensible, que se quema con facilidad y que puede ser un problema. Pero pues le podemos echar, no mucho, pero podemos echarle, ¿verdad? Y sí, de una parte, ¿verdad? ¿Cómo vamos a aplicar entonces el fungicida o el insecticida si tenemos la plaga y está así hundido? Bueno, echamos una vez a la semana por espacio de 4 semanas. Luego a los 15 días echamos una quinta vez y luego al mes echamos una sexta vez. Entonces esto nos va a permitir acabar con las plagas. Pero mi recomendación es que no usemos el mismo insecticida o el mismo fungicida siempre, porque las plantas crean resistencia. Entonces llega un momento en que no les hace. A lo natural sí reacciona, porque como no se lo estoy echando todos los días ni todas las semanas, no crea resistencia. Como fungicida funciona el agua oxigenada a los 20 volúmenes y mezclamos 1/3 de agua oxigenada para 1 litro de agua. ¿Sí? O sea, 1/3 de litro, ¿verdad? Para poder echarlas acá, sí, preferentemente haciéndolo con riego, es decir, lo vamos a aplicar por riego, no lo vamos a aplicar por atomizo, ¿ya? Y bien, amigos, este ha sido el video del día de hoy. Espero aportar bastante con estos consejos que les comparto.
porque creo que son las claves del éxito y tenemos que observar mucho nuestras plantas, ¿sí? O sea, eso es central. No podemos dejarlas olvidadas en el rincón y que Dios las cuide. No, tenemos que estar poniendo atención. No les digo que lo hagamos todos los días porque no siempre se puede, el trabajo, la familia, muchas cosas nos van a distraer, pero en la medida de las posibilidades que por lo menos las podamos ver una vez a la semana con escrutinio, es decir, que vayamos viendo, esta tiene tal problema, esta tiene tal cosa, las vamos apartando, la vamos a fumigar, les vamos a quitar las hojas secas, le vamos a decapitar, a esta se está pudriendo, cortó si necesito, bueno, no sé, la atención que requiera la planta en el momento hay que dársela. Entonces designemos un día en el fin de semana, pobrecitas, si nosotros no las ayudamos, ellas solitas probablemente no van a poder. Entonces, no los entretengo más, ya me eché una gran parrafiada, ya los he de tener más que chinos. Espero verlos a la próxima. Por favor, siempre denle like a mis videos, compártanlos, comenten y desde ya se los estaré agradeciendo. También pueden seguirme en las redes sociales. Estoy en Instagram como pedacito de cielo _en_guate, ¿verdad? Entonces ahí también comparto y subo y aviso cuando se sube un nuevo video y muestro las plantas y muestro cómo han ido evolucionando. Estas son cosas que nos mantienen activos día a día. Así que por favor, compartan y miren nuestros videos. Gracias por haber llegado hasta acá, haberlo visto completo. Les dejo un fuerte abrazo, les mando un beso enorme a todos, les deseo siempre lo mejor y que estén muy bien. Hasta luego.